dije la vez pasada, pues vamos a trabajar ahora un poquito los temas de mecánica de la respiración, cómo hacemos nosotros para meter y sacar aire de nuestros pulmones, para después mirar cómo se comporta la circulación pulmonar y luego cómo se relacionan los dos fenómenos. La primera parte tendrá que ver con lo que llamamos nosotros la ventilación, que en este caso significa meter un volumen de aire a los pulmones y sacarlo. ¿Será que nosotros podemos medir eso? Saber qué tanto aire podemos mover, meter y sacar de nuestros pulmones. Sí. ¿Conocen algún método? ¿Alguien sabe cómo se hace? Pues sería, no sé, medir la capacidad de Pero lo que es la cantidad de aire que nosotros, por ejemplo, tomamos en una respiración y expulsamos al expirar. ¿Nadie? ¿Han oído hablar de espirometría? ¿Sí? La espirometría significa eso, básicamente, que es utilizar un aparato para poder medir el aire que nosotros estemos moviendo. Y entonces, claro, pues con ese tipo de equipos uno puede saber, por ejemplo, cuánto mide, cuánto toma y cuánto bota en volumen de aire en cada respiración. ¿Y cuánto será lo normal? Depende. Depende de qué. No, estamos hablando de fisiología respiratoria en reposo, ¿no es cierto? O sea, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, ustedes allí en cada respiración. ¿Cómo qué volumen de aire mueven ustedes normalmente? Que sería para nuestras necesidades del metabolismo basal. ¿Alguien tiene idea? En una respiración, ¿qué tanto aire meten? Pues yo le diría como 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. De una vez podemos ya aproximarnos un poquito más precisamente a hacer una medida que se relacione con nuestro peso corporal ideal, ¿no es cierto? Y entonces, 5 a 7 mililitros por kilo de peso significaría una persona que pese 70, 80 kilos, puede ser 400, 500, 600 mililitros de aire. ¿Sí? Cada respiración, ¿están de acuerdo con eso? Sí, eso es lo usual. Eso es lo normal. 5 a 7 mililitros por cada kilo de peso ideal. Porque evidentemente, pues, las diferencias anatómicas que existen entre los humanos, pues son algunas muy pronunciadas, como por ejemplo Shaquille O'Neal, ¿no es cierto?, contra alguno de nosotros, pues él no va a mover los mismos 500 mililitros, por ejemplo, que podamos medir nosotros, no, probablemente necesite mover más. Entonces, hacerlo por kilo de peso ideal, pues nos aproxima a la realidad de cada uno de nosotros. Y 5 a 7 mililitros por kilo. Y eso lo necesita uno cuando trabaja, por ejemplo, en unidades de cuidado intensivo y debe poner pacientes en un ventilador mecánico, ¿no es cierto? Y tiene que, pues, calcular más o menos qué tanto aire le va a meter en cada respiración. Pues bueno, sí se puede medir, es más o menos eso. ¿Y a eso cómo lo llamamos? El volumen de aire que nosotros movemos en cada respiración en reposo. Ventilación minuta. No, cada respiración. Una respiración que no dura un minuto. Volumen corriente, que podrían decir para que no se les olvide, pues es el volumen que corrientemente nosotros estamos moviendo en cada respiración en reposo. Nuestro volumen corriente. ¿De acuerdo? En inglés, ustedes lo van a encontrar, los que lean textos en inglés, como volumen tidal o tida. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos conectamos a un espirómetro, ¿no es cierto? Nos ponen la boquilla y empezamos a respirar y estamos respirando normalmente en reposo, pues vendríamos a tener algo como esto. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Y aquí son más o menos 500 mililitros. Podríamos decir una persona de 70 kilos que esté moviendo 7 mililitros por kilo de peso ideal.
estaría moviendo alrededor de 500 mililitros. ¿De acuerdo? Este es nuestro volumen corriente. Aquí lo ven ustedes. Tidal. ¿De acuerdo? Pero esa es nuestra máxima posibilidad de mover aire. ¿O podremos nosotros en cada respiración mover un volumen mayor? Sí podemos, ¿no es cierto? Pues nosotros tenemos, eso es lo que utilizamos en nuestro metabolismo basal, pero tenemos reserva. ¿Para qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué? Ejercicio o en enfermedades cuando se requiera más oxígeno por alguna razón, pues tenemos que ventilar más. Entonces, tenemos, por ejemplo, que si terminamos una inspiración normal, o sea aquí, y yo les digo a ustedes, al terminar inspiración normal, traten de tomar un poco más de aire y pueden tomar un poco más, ¿no es cierto? Pero claro, llega un punto en que ya no pueden más, ¿no es cierto? Y cuando llegamos al punto en que ya no podemos más, estamos en un punto en que, digamos, es nuestra capacidad pulmonar total. ¿Sí? Así se llama. El máximo volumen de aire que podamos nosotros meter en nuestros pulmones en un punto dado, pues es capacidad pulmonar total. Para llegar a capacidad pulmonar total, a partir del final de una inspiración normal, nosotros hicimos uso de nuestra reserva en inspiración. Y ese volumen entonces se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? La reserva que tenemos después de haber terminado una inspiración normal. Y que si la usamos toda, pues nos va a llevar hasta nuestra, ¿cómo llama? Capacidad pulmonar. Pero eso depende de la distensibilidad de los pulmones. Sí, eso puede cambiar, pero estamos hablando de lo normal, ¿no es cierto? Pero claro, en casos de enfermedad uno puede ser que su capacidad se le reduzca por algo. Por ejemplo, si le quitan a uno un pulmón, uno supondría que la capacidad pulmonar total se le va a reducir a la mitad, o aproximadamente. Porque la capacidad se mide frente a la inspiración. No, con inspiración o expiración da lo mismo. Que no hemos hablado de que también cuando ustedes terminan de hacer una expiración normal en reposo, ¿pueden sacar más aire de los pulmones? Entonces hacemos la prueba. Terminamos y luego boten más. Y uno puede más. Por debajo del final de la expiración normal, por debajo de haber expulsado nuestro volumen corriente, tendremos un volumen adicional que podemos expulsar. Y ese, pues al contrario del otro, se llamará también volumen de reserva, porque es una reserva que tenemos, pero expiratoria, ¿no es cierto? Expiratoria. Y ahí hicimos nuestro máximo esfuerzo. ¿A qué? Utilizamos músculos accesorios para expirar y todo lo demás, y botamos todo el aire que pudimos. Y con eso, ¿ustedes creen que logramos sacar todo el aire de nuestros pulmones? ¿Por qué no? Y ya no nos queda más. Pues es como un mecanismo de defensa. ¿Sacamos o no sacamos todo el aire de los pulmones? ¿No? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Yo les decía que a uno se le olvida casi todo lo que oye, es como el 95% si es que uno tiene buena memoria. El 5% es lo que se le queda y el 95% se le olvida. Pero la clase pasada, ¿qué dijimos? Cuando pusimos esa gráfica en la cual había un pulmón por allá colapsado y otro que estaba... Que siempre se debe permanecer pegado a la pared. Que nunca, por más esfuerzo que hagamos en condiciones normales, los pulmones se van a separar de la caja torácica. Entonces, si quisiéramos sacar todo el aire de la caja torácica, tendríamos que aplastar la caja. Pero en condiciones normales eso no lo podemos hacer. Entonces, aunque hagamos muchísimo esfuerzo, no podemos sacar todo el aire de los pulmones y siempre quedará algo, que es lo que veíamos en esa gráfica y que es lo que llamamos volumen residual. ¿De acuerdo? Es la presión que uno hace para volver a respirar. ¿Cómo? Es la presión que hace para volver a respirar. La presión que uno hace
Aquí estamos hablando solamente de cantidad de aire que uno puede meter o sacar. Y lo que hace es utilizar los músculos para hacer cambios que veremos ahora cómo suceden para poderlo mover. Pero que aquí hay un punto en que no podemos sacar más, por más esfuerzo que hagamos. ¿De acuerdo? Pues se llama volumen residual. Y miren que no es despreciable, ¿no? Si nuestros pulmones fueran de una capacidad total de 6 litros, como está allí, más o menos la quinta parte, 1200 mililitros, el 20%, es volumen residual, volumen que no vamos a poder expulsar de los pulmones. Entonces miren que hemos hablado de cuántos volúmenes. 4 volúmenes, 4. Volumen, el corriente, el normal, el que usamos. Tenemos reserva en inspiración, tenemos reserva en expiración y tenemos volumen en el que no podemos. Entonces, si están entendiendo aquí, yo les pregunto, ¿con un espirómetro podremos medir nuestra capacidad pulmonar total? ¿O no entendieron esto? No. Sí, no. No hay más opciones, ¿sí o no? ¿Por qué sí? Supongo que no solo el volumen residual. Porque con el volumen residual, el espirómetro mide lo que nosotros podamos mover, ¿no es cierto? Pero el volumen residual no lo podemos sacar. O sea que el espirómetro no lo va a poder medir. Pero esa capacidad, o sea, eso que le quedaría faltando al espirómetro por medir. Nos impide medir la capacidad pulmonar Pero total. nunca va a cambiar. Profe, pero no hay una ecuación sí. para eso. No va a cambiar, pero no sabemos cuánto es. Pero no siempre. Porque en cada persona es distinto. Ah, ok, ya. Entonces, no podemos medir capacidad pulmonar total con un espirómetro porque no podemos medir el volumen residual. Profe, pero teóricamente se puede como aproximar con alguna ecuación. Pues uno puede hacer cálculos predichos, pero pues ya en la práctica necesitamos saber casos más objetivas, ¿no? Entonces, reales. Entonces, con el espirómetro podemos medir solamente los otros 3, pero no la capacidad pulmonar total. Ahora, hablamos hasta ahora de volúmenes, que son medidas individuales, pero en la práctica clínica nosotros utilizamos sumas de volúmenes que denominamos capacidades, como por ejemplo capacidad pulmonar total, que es la suma de ¿cuántos volúmenes? 4. Y en la práctica clínica, por ejemplo, usamos sí lo que podemos medir, la suma de esos 3 volúmenes, el volumen corriente, nuestra reserva inspiratoria, nuestra reserva expiratoria, se denomina capacidad vital. ¿Sí? ¿Y esa la podemos medir con espirómetro? Es así, porque esa no incluye el volumen residual, solamente incluye los otros 3 volúmenes. Entonces con el espirómetro medimos capacidad vital y es una de las medidas que usamos a diario en la práctica clínica, sobre todo en neumología, ¿no? La espirometría nos mide la capacidad vital de la persona. Está bien. Otra capacidad, que son suma de por lo menos 2 volúmenes, que es muy importante en fisiología respiratoria, es la suma de nuestra reserva expiratoria y nuestro volumen residual. Estos 2. O sea, todo el aire que hay en los pulmones después de terminar nuestra expiración normal. Y esa se llama capacidad residual funcional. Esa la vamos a estar viendo durante toda la clase, o sea que no la olviden. ¿Y saben por qué es importante? ¿Usted me repite, por favor? ¿Por qué será importante nuestra capacidad funcional residual o residual funcional? ¿Alguien sabe? Pues bueno, lo vamos a ver en los próximos minutos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, profe, ¿cuál fue? Es que era la suma de la capacidad residual funcional. Mírala allí. Y la reserva expiratoria y Expiratoria. Reserva expiratoria y el volumen residual. A eso se le llama capacidad residual funcional y como les digo, pues al final es la cantidad de aire que va a quedar en nuestros pulmones después de que hemos terminado nuestra expiración normal. O sea que allí cuando estamos sentados
y terminamos de botar aire, entonces ahí tenemos una cantidad de aire en los pulmones que llamamos capacidad residual funcional. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a entrar a analizar entonces cómo funciona mecánicamente nuestro sistema respiratorio para permitir que el aire entre y salga de los pulmones, es decir, que ventilemos. ¿Está bien? Y arrancamos aquí en nuestra parte media, en un punto que, ¿qué creen ustedes que es? La capacidad residual funcional. O sea que aquí, en esta gráfica, si estamos a capacidad residual funcional, nuestros pulmones, ¿qué volúmenes tendrán adentro? Residual y el de reserva expiratoria están allí metidos. Acabamos de terminar una expiración. Y en la gráfica estamos, digamos que diagramando dos cosas que son los dos componentes de nuestro sistema ventilatorio, que serían, por un lado, los pulmones y por el otro lado, la caja torácica. ¿No es cierto? Esos son los dos componentes que se van a integrar durante el proceso de la ventilación, los que van a entrar en relación para que al hacer algún movimiento podamos meter o sacar aire de los pulmones. Y los dos se van a interrelacionar a través ¿de qué? Del espacio pleural, ¿cierto? Aquí están los pulmones, aquí está la caja torácica, va a haber una cantidad de movimientos y los dos van a estar interactuando a través del espacio pleural, ¿cierto? Que sabemos que es un espacio virtual, es decir, las dos estructuras están en estrecho contacto durante todos nuestros movimientos respiratorios y condiciones normales. ¿Está bien? Entonces miren, aquí ustedes ven unas flechitas que no son caprichosas, sino que quieren decir lo siguiente. Las dos estructuras tienen alguna tendencia a o expandirse o a colapsarse en este punto. Los pulmones, de acuerdo con estas flechas, ¿cuál es la tendencia de nuestros pulmones cuando estamos en capacidad residual funcional? Las flechas apuntan hacia adentro, o sea, como que ellos los hemos inflado, les hemos metido ya dos volúmenes, residual y reserva expiratoria, están medianamente insuflados o llenos de aire y su tendencia es a colapsarse. Una bomba, ¿no es cierto? Una bomba elástica que hemos inflado, digamos, a la mitad. Y esa bomba, si nosotros le quitamos aquí lo que sostiene la presión, pues tenderá a vaciarse. Igual le pasa a los pulmones. Cuando estamos en capacidad residual, eso está sucediendo. Y la caja torácica. ¿Cómo están las flechas que supuestamente apuntan al estado de la caja torácica? Apuntando hacia afuera. Entonces, una pregunta. Entonces, el hecho de que mi caja torácica se expanda tiene un límite, pero a la vez también tiene un límite para encogerse. Sí. Entonces, quiere decir que ese límite de encogerse de la caja torácica debe ser menor a lo de los pulmones. Pues aquí lo que quiero decirles es, cuando estamos en capacidad residual funcional, ¿no es cierto? Es decir, que hemos metido estos dos volúmenes, la caja torácica está un poco aplastada, un poco comprimida. ¿Sí? O sea, quiero decir que esa diferencia de límites es lo que me genera ese pequeño espacio pleural, ¿no? La interacción de las dos fuerzas es opuesta, ¿no es cierto? A través del espacio pleural. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir que la caja torácica tiende a expandirse? En otras palabras, si nosotros quitáramos los pulmones adentro, dejáramos solo la caja torácica, arrancando de capacidad residual funcional, ella se expandiría. O sea que en capacidad residual funcional la caja torácica la tenemos un poco aplastada.
¿Por qué razón? Los pulmones se retraen. Porque los pulmones están teniendo que contraerse y entonces la traccionan, ¿no es cierto? Es porque están pegados. Como un émbolo que está jalando y entonces la tiene un poco aplastada. Pero si quitáramos la fuerza que hacen los pulmones que la retrae hacia adentro, la caja torácica abriría un poco. En capacidad residual funcional, la caja torácica está tendiendo a expandirse. Y el grosor de las flechas es idéntico. O sea que en capacidad residual funcional, es decir, cuando nosotros hemos metido estos dos volúmenes, reserva expiratoria y volumen residual, esas dos fuerzas están en equilibrio. ¿No es cierto? Si no ocurre nada, pues no entra ni sale aire a los pulmones. Terminamos nuestra expiración, allí los pulmones allá adentro están tratando de colapsarse, pero la caja torácica al contrario está tratando de expandirse. Y las dos fuerzas opuestas van a mantener el sistema total en equilibrio. ¿No es cierto? Como quien tiene un lazo y se jala de un lado al otro con la misma fuerza, pues entonces no se mueven para ninguno de los lados. ¿Está bien? Ahora, eso ocurre si estamos aquí y por eso, en parte, la capacidad residual funcional es importante en fisiología porque es nuestro punto de equilibrio de las dos fuerzas que actúan simultáneamente. Pero si nos vamos un poco para acá, ¿qué sería qué? El volumen residual. Volumen residual. ¿A qué? Para llegar de aquí a acá, ¿qué tuvimos que hacer? Sacar nuestra reserva expiratoria. Básicamente que terminamos de expirar y luego haga fuerza y bote todo el aire y ya no pudimos más. Y ahí estamos en volumen residual. Y miren que aquí cambió un poquito la cosa. Tenemos 1200 mililitros de aire repartido en los dos pulmones o el 20% de su capacidad pulmonar total. Es decir, todavía hay aire en los pulmones. Y entonces, ¿cuál es la tendencia de los pulmones? Como una bomba que esté un poquito menos inflada, pero igual, si le quita la presión, pues tiende a colapsarse. Lo mismo. Pero miren el grosor de la flecha, ¿sí? Comparado con este. Aunque sí tiende a colapsarse los pulmones, pues la fuerza de retracción es un poquito menor. La tendencia al colapso pues es menor porque están menos distantes. ¿Y qué pasó con la caja torácica? Al llegar a volumen residual, si estaba antes un poco aplastada y ella trataba de abrirse, y ahora la aplastamos más, pues la tendencia a expandirse es mucho mayor. ¿No es cierto? Aquí no hay equilibrio, ¿no es cierto? Si aquí sí, si nosotros tratáramos de mantener respiración allí, va a ser un poco difícil, porque la caja torácica todo el tiempo va a tender a expandirse. Entonces, hay una diferencia. Y luego vamos hacia el otro extremo, que sería La capacidad corriente. pulmonar total. O sea que hemos llenado los pulmones con nuestros 4 volúmenes, es decir que terminando una inspiración, hicimos nuestra inspiración máxima, metimos todo el aire que pudimos y ahora ¿qué pasa? Las dos fuerzas. Sí, los pulmones. Si en las dos situaciones anteriores los pulmones tenían a colapsarse, ahora que los hemos expandido más, pues el retroceso elástico del pulmón ahí sí que va a ser máximo. O sea que la tendencia de los pulmones a colapsarse, cuando los hemos llenado tanto, pues es mayor. La flecha es más gruesa que en las otras dos. ¿Y qué pasó con la caja torácica? Se está contrayendo. Antes siempre tendía a expandirse, pero cuando la llevamos a capacidad pulmonar total usando músculos accesorios de la inspiración, ahora la caja torácica tiende a colapsarse. O sea que, ¿qué podemos suponer? Que la sobredistendimos, que nos pasamos de volumen con la caja torácica y ahora ya la caja torácica está demasiado abierta. Si quitáramos los pulmones ella caería algo. Pues no hasta aquí, pero sí en un punto intermedio por acá entre este y este, dado que la hemos sobre expandido, pues porque llevamos nuestros pulmones a capacidad pulmonar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O está claro?
Entonces no olviden que nuestro punto de equilibrio se da en capacidad residual funcional. Y ahí es donde respiramos, ¿no? O sea que en teoría pues sería el punto donde más fácil pudiéramos empezar a tomar y sacar aire, porque las dos fuerzas están en equilibrio. Esto es lo que hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? En la inspiración, básicamente en reposo, contraemos el diafragma baja, aumentan los volúmenes de la caja torácica, se produce el fenómeno como el del émbolo. Al aumentar el volumen de una caja sellada, la presión adentro de esa caja pues va a ser negativa y entonces será menor que la presión que hay en el aire exterior y el aire puede fluir hacia adentro. Y luego al terminar la inspiración relajamos el diafragma sube y hace el fenómeno como del émbolo, ¿no es cierto? En que se están disminuyendo los volúmenes de la caja torácica, se aumenta la presión dentro del tórax y el aire puede fluir hacia el exterior. ¿Está bien? ¿Puede repetir eso de las presiones? ¿Qué cosa? Que la presión exterior es mayor que la exterior. Para que, eso es una lesión, es una propiedad de la dinámica de fluidos, en que para que haya flujo de algún fluido, obviamente, aire, líquido, alguna cosa, siempre tiene que haber una diferencia de presión. Tiene que ser mayor la presión en un lado que en otro. De lo contrario, pues no. Si están en equilibrio, pues no hay flujo. Entonces, para que pueda entrar o salir aire de los pulmones, puede haber diferencia de presiones. Para que entre aire, pues la presión tiene que ser mayor aquí afuera que allá adentro. ¿No es cierto? Porque si no, pues no va a poder entrar. Y lo que se hace durante la inspiración es reducir la presión allá adentro para que la de aquí afuera sea mayor. Y si es mayor aquí afuera, pues el aire va a poder entrar. Y luego, al contrario, cuando el diafragma sube, aumenta la presión dentro del tórax, ahora ya es mayor aquí que acá, y el aire puede fluir hacia el exterior. Bueno, pues hablábamos de las dos estructuras interactuando a través del espacio pleural, y es como imaginarse una jeringa con dos émbolos, ¿no es cierto? Aquí está la jeringa, tenemos dos émbolos, uno jalando para acá, que podría ser la caja torácica, el otro jalando para acá con los pulmones. ¿Cómo será la presión dentro de la jeringa si las dos estructuras están jalando? En sentido contrario, negativa. ¿Sí? Como acá, en la pleura. Aquí los pulmones tratan de colapsarse, la caja torácica trata de expandirse, entonces la presión intrapleural normalmente, en respiración normal, es negativa. Después veremos algunos detalles en ese sentido, pero en principio pues lo importante entender que hay dos estructuras interactuando a través de un espacio y con fuerzas opuestas, entonces la presión que hay en ese espacio, que es un espacio virtual, pues es negativa. Y aquí la ponen como menos 8. Claro que esto se me pasó uno. Menos 5. Esta es al final de nuestra expiración normal. En la capacidad residual funcional, cuando los pulmones están medianamente insuflados y tratando de contraerse y la caja torácica tratando de expandirse, la presión intrapleural en promedio es de menos 5. ¿Qué? ¿En qué se mide la presión? De los líquidos. Milímetros de mercurio o ¿qué más? Centímetros de agua. En el caso de la presión intrapleural, por convención se habla de centímetros de agua, serían menos 5 centímetros de agua, es en promedio la presión intrapleural. Dependiente de lo que les digo, ¿no? Dos estructuras interactuando en sentido opuesto. Entonces, miren que aquí están las fuerzas equilibradas, es capacidad residual funcional, aquí tenemos volumen residual y volumen de reserva expiratorio. Y hemos terminado una expiración. No hay flujo de aire. Si no hay flujo de aire, ¿cómo será la presión del alvéolo comparada con la del exterior? Y tiene que ser igual, porque si no, fluiría el aire para uno o para el otro lado. Entonces, en capacidad residual funcional, cuando las fuerzas están en equilibrio, pues si no hay flujo de aire, porque ya terminamos la expiración, las presiones de la atmósfera y de los alvéolos deben ser iguales.
Y es que esto es un camino que no tiene, ¿no es cierto?, que no tiene puerta. Ustedes tienen la nariz, la garganta, la tráquea, los bronquios, hasta los alvéolos. Eso está abierto completamente. Si las presiones son iguales, pues ahí no hay flujo de aire para ti. ¿Está bien? Pero luego entonces el diafragma se contrae, desciende, aumentan los volúmenes de la caja torácica y la presión dentro del tórax se hace más negativa. Era menos 5, ahora es menos 8. Y se transmite a los alvéolos. Entonces en los alvéolos ahora la presión ya no es 0, sino menos 2. Es decir, más bajita que la del aire exterior. Solamente porque el diafragma se contrajo y produjo esos cambios en la caja torácica. Y al ser más bajita la presión dentro de los alvéolos, ¿para dónde va el aire? Para adentro, ¿no es cierto? Entonces contraigan el diafragma y por ese fenómeno se bajó la presión allá dentro del tórax y se nos va el aire para adentro. ¿Está bien? Entonces miren cómo las relaciones van cambiando, termina la inspiración, aquí la caja torácica se llenó un poquito más y ya no tiende tanto a expandirse, mientras que los pulmones, que están un poquito más insuflados, tienen ahora, además el volumen corriente, tienen más tendencia a retraerse. Y luego, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando nos vamos a nuestra capacidad pulmonar total, en que usamos músculos accesorios de inspiración, llenamos al máximo nuestros pulmones? Habíamos dicho que las dos estructuras ahí sí ya tienden a colapsarse. Pero el retroceso elástico de los pulmones es máximo, entonces, al terminar una inspiración máxima, la presión intrapleural será máxima negativa, porque la fuerza de retracción de los pulmones está, un émbolo que está jalando mucho y genera más presión negativa dentro. Pero pues nosotros no respiramos en esas condiciones, obviamente. Intenten respirar por allá arriba y van a ver que es difícil, porque el retroceso elástico de los pulmones impide que uno pueda seguir metiendo y sacando aire en los volúmenes. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? En resumen, tendremos estas que son las presiones que van a interactuar a la hora de ventilar, que serían la del aire atmosférico, la presión que hay dentro del aire alveolar y luego pues la presión intrapleural, que es la que relaciona las dos estructuras, pulmones y caja torácica. Entonces, si habláramos de relaciones entre estas dos pleurones, entre estas presiones, podríamos decir, por ejemplo, que la presión con la cual se mueven los pulmones, que sería la presión transpulmonar, pues sería la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Ahí solamente estamos considerando los pulmones. Si quisiéramos hablar de presiones que influyen sobre la caja torácica, pues será la presión intrapleural y la presión atmosférica. La caja torácica pues está sometida a esas dos directamente, ¿no es cierto? Dentro de la pleura y por fuera la atmósfera. Pero realmente la presión que permite que el aire entre o salga de nuestros pulmones, pues será la presión completa de todo el sistema respiratorio, que al final será la diferencia entre lo que hay en presión alveolar y lo que hay en presión atmosférica. Sería lo que llaman allí presión respiratoria, la presión por la cual entra o sale aire de los pulmones. ¿Está bien? Bueno, hemos hablado de que hay dos estructuras que son las que interactúan en esas condiciones para entrar, meter y sacar aire. Pero pues claro, vamos a analizar cada una de ellas porque cada una tiene pues una configuración anatómica distinta y tienen diferentes características de distensibilidad. Entonces vamos a hablar primero de los pulmones. O sea que ya nos olvidamos ahorita de caja torácica y vamos a, digamos que evaluar fisiológicamente cómo se comportan los pulmones a la hora de expandirse o contraerse. Y eso básicamente se hace pues metiendo presión para ver qué tanto se distienden los pulmones. Si eso fuera constante, así que por cada, digamos, centímetro de presión que se aumente para meter aire a los pulmones, cambiara siempre la misma cantidad en el volumen de los pulmones, ¿cómo sería la gráfica? Una gráfica lineal que no tendría mucho que analizarle. Pero la distensibilidad de los pulmones no se comporta así, sino que arrancando de nuestro volumen corriente, sería más o menos
como de estas características. O sea, si este fuera nuestra capacidad residual funcional, pongamos, y empezamos a meter aire ahí al final de una aspiración normal, vamos a ver que la gráfica es más o menos así. Al principio tiene una pendiente pronunciada y después se va aplanando progresivamente. ¿Qué querría decir eso básicamente? Que aquí en esta parte será más fácil o más difícil meter aire al principio, cuando estamos empezando. Más fácil, ¿no es cierto? Porque aquí con poca presión, pocos cambios de presión, miren cómo cambia rápidamente el volumen de los pulmones. O sea que aquí con poquita presión entra fácil el aire a los pulmones. Pero en la medida en que los pulmones se van llenando, el retroceso elástico de los pulmones cada vez es mayor. Entonces, cada vez va a ser más difícil meterle aire a los pulmones. Y entonces vamos a necesitar meter mucha presión para poder cambiar el volumen de los pulmones una vez estamos llegando a nuestra capacidad pulmonar total. Pues la fórmula de la distensibilidad, que en inglés es compliance, será la diferencia de volumen que se produce por cada cambio de presión que se dé en nuestro sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Y aquí se ve mejor lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si arrancamos de capacidad residual funcional y empezamos a meter aire, miren ustedes, por ejemplo, que si estamos en 3 litros, que sería como, digamos, aproximadamente la mitad de nuestra capacidad pulmonar, y queremos meter 500 mililitros, miren qué tanta presión tenemos que hacer para meter esos 500 mililitros. ¿Sí? Pero luego, si ya vamos en 4 litros y queremos meter los mismos 500 mililitros, miren que ahora ya, dado que el pulmón cada vez está teniendo más retroceso elástico, tenemos que usar más presión para poderle meter más aire a los pulmones. ¿Eso de qué depende? Fundamentalmente del retroceso elástico de los pulmones. ¿Y quién da el retroceso elástico para los pulmones? ¿La elastina? La elastina que hay en todos nuestros alvéolos, ¿sí? ¿Qué es la elasticidad? Desde el punto de vista físico, Pues la capacidad de expandirse y volver al mismo estado, ¿no? las dos cosas Sí, ¿no? o una sola. Sí, porque Es- si no, no sería flexible, sino que siempre tendría como... Es la capacidad que tiene un cuerpo de que una vez haya sido estirado vuelva a su tamaño natural, ¿no es cierto? O sea que solamente hace referencia a el retroceso que se produce por el fenómeno elástico. El fenómeno contrario, la capacidad de expandirse, es lo que se llama distensibilidad. Entonces, el retroceso elástico en los pulmones lo que hace siempre es tender a colapsar los pulmones. Y mientras más inflados estén los pulmones, pues mayor es el retroceso. O sea que fisiológicamente el retroceso elástico máximo está en capacidad pulmonar total. Ahí los pulmones están tendiendo máximamente a retraerse. Y mínimo cuando vayamos hasta volumen residual. Ahí están con muy poquito volumen y la tendencia a colapsarse sigue estando presente, pero será mucho menor. Y pues en la gráfica se ve cómo se comportan los pulmones. Pero lo que hace que ya no se retraigan volúmenes residuales es el hecho de que La caja torácica lo- tracciona hacia afuera los pulmones y los mantiene estable. Bueno, miren entonces ustedes que aquí tenemos la curva de distensibilidad de un pulmón normal y aquí hay otra curva que para ustedes sería un pulmón más distensible o menos distensible que lo normal. Más. ¿Por qué? Porque miren que con pequeños cambios de presión estos pulmones se llenan muy fácilmente de aire. Les entran 1, 2, 3 litros de aire con muy poquita presión. ¿Sí? Y el ejemplo que se pone allí es el del enfisema. ¿Qué pasa en el enfisema que aumenta la distensibilidad de los pulmones o por el contrario reduce su elasticidad?
¿Quién sabe? Los componentes del humo del cigarrillo, para que lo tengan en cuenta, destruyen las fibras elásticas de los septos interalveolares. Si vamos perdiendo fibras elásticas en los septos interalveolares, ¿qué le pasa a los pulmones? Pues son pulmones que si los inflamos, su tendencia a colapsarse es mínima. No ponen mucha resistencia para la entrada del aire porque no hay elasticidad. O sea que para los enfisematosos meter aire a los pulmones es muy fácil, ¿no es cierto? Es muy distensible el pulmón. El problema es que como no tienen fibras elásticas, el aire pues, difícilmente sale, porque los pulmones no se retraen como normalmente ocurre. Entonces a ellos se les atrapa el aire dentro de los pulmones y los pulmones viven hiperinsuflados. Y a la hora de sacar el aire, pues tienen mucha... Es un pulmón muy distensible, poco elástico. No va a tener como ese sentimiento de no poder meter aire al pulmón. Meter aire no es el problema es sacarlo. Y de hecho ellos adoptan una respiración especial que es con la intención de tratar de sacar más fácil el aire. Y en esta otra gráfica tenemos un pulmón entonces más distensible o menos distensible. Menos, ¿no? Aquí sí miren que para poder meter un poquito de aire tenemos que hacer muchísima presión. Y el ejemplo que ponen ahí es fibrosis pulmonar. ¿Por qué la fibrosis pulmonar alterará nuestra distensibilidad? ¿O qué pasa en la fibrosis? Que hace que el pulmón sea menos distensible. Se reemplazan las fibras elásticas ¿por qué? ¿Cuáles son las que son como más rígidas? Por colágeno. Hay muchas enfermedades que producen esos cambios en los septos interalveolares y entonces ahora el pulmón es muy rígido, poco distensible, ¿sí? Y entonces al tratar de meter aire pues tenemos que, digamos que hacer mucha presión y les cuesta mucho trabajo meter un volumen de aire. Una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el enfisema no se podría beneficiar la perfusión tisular. ¿La qué? La perfusión tisular. Pero ¿en qué sentido? O sea, Si yo aumento mucho más la distensibilidad, la confianza, entra mucho más aire. Y al generar tanta confianza no habría mayor intercambio de gases y no, porque se destruyen los alvéolos, ¿no? Hay mucha buena cantidad de alvéolos. Bueno, yo los veo como muy distraídos. ¿Quieren descansar un rato y volvemos después o qué? Que los veo que todos están como conversando cada uno por aparte. ¿Saben lo que preguntó su compañero? La perfusión tisular. Bueno, esto no tiene que ver mucho con la perfusión, y es pues, además algo anormal que sale de lo objetivo de la clase, pero en el enfisema pulmonar se destruyen alvéolos, se destruyen completamente, o sea que se van volviendo es como huecos dentro del pulmón a los que entra aire y no puede salir. Y si hay menos perfusión, pues porque también se destruye no solamente el sistema en el que entra aire, sino los vasos sanguíneos. Muy bien. A ver, cuando uno distiende una estructura, como un caucho, por ejemplo, ¿no es cierto? Le pone presión y él se estira. Y en la medida en que le quita presión, él vuelve. Y normalmente la gráfica, pues, en un caucho sería algo como se estira y se distiende así, y al regresar pues de las mismas características, con la misma gráfica. Mete presión, estira, quita la misma presión y se reduce su tamaño en la misma proporción. Uno esperaría que en los pulmones pasara lo mismo. ¿No es cierto? Que usted le mete presión y ellos se estiran, y le quita presión y ellos se encogen, y entonces si la gráfica de distensión del pulmón fuera esta, a la hora de quitar presión, pues la gráfica volviera por la misma curva. Pero cuando analizan las curvas de distensibilidad de los pulmones comparando inspiración con expiración, resulta que no se comportan igual, sino que la inspiración viene algo así y la expiración va como en una curva diferente. A eso se le llama histéresis, una propiedad que tienen los pulmones y que los fisiólogos trataron de averiguar. Bueno, ¿y por qué razón? Si fuera solo por retroceso elástico sería como el caucho, ¿no? Estira por presión, le quita la presión y devuelve en la misma proporción, pero resulta que no. Ellos dicen, pues bueno, eso es,
Si eso no se está comportando igual es porque eso no depende del retroceso elástico del pulmón, debe depender de algo más. Las curvas no son iguales en inspiración y en expiración. ¿Qué otro fenómeno mencionamos la vez pasada que tiene que ver con la tendencia de los pulmones a colapsarse? Y que en los alvéolos trata de controlarse gracias a que existen unas células epiteliales tipo 2 que producen surfactante, que es para controlar ¿qué? El colapso del pulmón. ¿Pero cómo se llama el fenómeno? El surfactante lo que hace es reducir ¿qué? La tensión superficial. Es otro fenómeno que, los alvéolos son medianamente esféricos, ¿no es cierto? Una superficie esférica, si tiene tensión en su superficie, por estar en esta disposición, al haber tensión en la superficie, trata de colapsar los alvéolos. Es como atraer las moléculas de la superficie, cada una hacia sí, y entonces al final el efecto sería de colapso en los alvéolos. ¿Sí? ¿Pero qué es la tensión superficial? Desde el punto de vista físico. ¿Alguien sabe? Hay una condición básica que se requiere para que exista tensión superficial y es que haya superficie, ¿no es cierto? Y en la superficie debe haber una interrelación entre un gas y un líquido, ¿no es cierto? Si no existen esas condiciones, pues no existe superficie y no habría tensión superficial. En la naturaleza hay muchos ejemplos de interrelación entre gases y líquidos, como cuáles. ¿Ah? En el agua, que entonces sería un río, en un lago, en el mar, en una piscina, en un vaso de agua, porque habrá líquido que sería el agua y el gas que es el aire, y los dos interactuando sobre una superficie, y entonces siempre que eso ocurra con cualquier líquido y gas, asume uno que en la superficie del líquido hay tensión superficial, que es una tensión mayor que la que hay en las moléculas de líquido que están por debajo de la superficie. En otras palabras, cuando hay una interfase gas-líquido, en la superficie hay más tensión que en el resto del líquido. Y es una propiedad que aprovechan, por ejemplo, los zancuditos, los sapos, ¿no? Para caminar en el agua o pararse en el agua, ¿no? Y por aquí no está el ejemplo. Se lo robaron. Pero bueno, la tensión superficial lo que haría en los pulmones, en la medida en que la superficie líquida que hay en la superficie de los alvéolos tendería a colapsar los alvéolos, haría que, digamos, se sumaría al efecto que produce el retroceso elástico. El retroceso elástico trata de colapsar los pulmones. Y la tensión superficial que hay en la superficie de los alvéolos también. Que las dos fuerzas son las que a la hora de expirar, pues contribuyen a que salga el aire. Entonces los fisiólogos están enredados porque estamos hablando de por qué las curvas son diferentes en inspiración y expiración. Habían concluido que no era el retroceso elástico, porque si fuera el retroceso elástico sería la misma. Entonces dijeron, pues bueno, entonces si no es el retroceso elástico debe ser el otro fenómeno, que es la tensión superficial. En los alvéolos hay tensión superficial porque lo que hay dentro de los alvéolos es aire y la superficie de los alvéolos es el líquido. Y entonces dijeron, ¿y cómo hacemos para demostrar que es la tensión superficial? Lo que hicieron fue eliminar la tensión superficial. ¿Cómo eliminarían ustedes la tensión superficial en los alvéolos? No. ¿Cuál es la condición para que haya tensión superficial? Que haya una interfase entre gas y líquido. Para eliminarla tendríamos que eliminar la interfase. ¿Y entonces qué hacen? Llenaron de solución salina los pulmones. Sacaron todo el aire y ahora ya no hay interfase en los alvéolos, sino que hay líquido-líquido. Entonces ya no hay tensión superficial. Y luego insuflaron. Y inspiraron y expiraron, pero con líquido. Y cuando eso ocurría, ellos veían que ahora, cuando se respira aire, inspira uno por acá y expira por acá, pero cuando se hacía la insuflación con solución salina, las curvas se igualaban.
Entonces concluían, bueno, si eso es lo que pasa, este fenómeno, la histeresis, depende de la tensión superficial, no depende del retroceso elástico, porque cuando eliminamos la tensión superficial, el fenómeno desaparece. ¿Está bien? En las curvas de distensibilidad, obviamente en condiciones normales, cuando hay aire, tomamos aire y el pulmón se insufla así, cuando expiramos, se produce ese cambio y eso depende de la tensión superficial exclusiva. ¿Está bien? La tensión superficial, pues básicamente contribuirá al colapso de los alveolos si no se contrarresta, y para contrarrestarla, nuestro organismo pues tiene la posibilidad de hacerlo gracias a el surfactante, ¿no es cierto? ¿Ya leyeron qué es el surfactante? ¿No lo leyeron? O sea, es lo que evita que se Reduce, pero ¿qué es el surfactante? Químicamente hablando. Aquí. ¿Son lípidos? Sí, son fosfolípidos. Que no. Dipalmitoil, meristoril, lecitina y cosas similares. Pero eso lo debieron ver en bioquímica, que reduce la tensión superficial. ¿Sí? Entonces nuestro organismo, para evitar ese fenómeno que es un fenómeno natural, que está en todas partes de la naturaleza, pues sintetiza surfactante que se acumula en toda la superficie de los alveolos y permite que esa tensión que hay entre esas moléculas de la superficie se reduzca y la tendencia al colapso disminuya. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Normalmente en la vida embrionaria, cuando ya podemos o tenemos surfactante 7, 8 meses. suficiente, 7, después de la semana 28. O sea que los bebés prematuros, los que nacen de la semana 28 para atrás, tienen un alto riesgo de tener problemas de colapso alveolar por falta de surfactante. Eso lo verán obviamente después cuando estén pediatría. Muy bien. Eso es lo que ocurre con los pulmones, ¿no es cierto? Analizados individualmente. Pero, pues tenemos otro componente que es la caja torácica. Entonces, si quitamos los pulmones, saquen los pulmones aquí, nos queda solo la caja torácica que está sellada. Y ahora, métanle y sáquenle presión. La caja torácica se comporta más o menos así, es así, no tiene fenómeno de tensión superficial ni nada por el estilo, sino que más o menos en la medida en que arrancando de capacidad residual funcional metemos presión, el volumen de la caja torácica aumenta progresivamente. Cuando estábamos en capacidad residual funcional, habíamos dicho que cuando están los pulmones presentes, la caja torácica está un poco comprimida, ¿no es cierto? Si vamos insuflando la caja torácica, va a llegar a un punto que es más o menos en el 70% de nuestra capacidad pulmonar total, donde la caja torácica encuentra su equilibrio, ella solita. Quiere decir que si aquí estamos como en 40%, porque los pulmones la están traccionando allá, si nos sacamos los pulmones, la caja torácica se va a abrir. Y se va a abrir hasta un punto que sería más o menos el 70% de nuestra capacidad pulmonar total. Porque esa es su tendencia natural. Estaba colapsada porque estaban los pulmones, pero sin pulmones ella se abre más o menos hasta aquí. Ahora, si los músculos actúan y hacen que se meta más aire dentro de la caja torácica, pues ella se va a distendir hasta que lleguemos a nuestra capacidad pulmonar total. Y ahí, pues obviamente la sobredistendimos y por eso en capacidad pulmonar total la tendencia de la caja torácica ahora será a colapsarse. Si no estuvieran los pulmones, la caja torácica caería desde aquí hasta aquí, pues si quitamos la fuerza de los músculos que están haciendo que está bien. ¿Está bien? Entonces, la curva de distensibilidad de la caja torácica sería algo como lo que está allí. Pero como los dos sistemas actúan en conjunto, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la gráfica. Esta es nuestra capacidad residual funcional, nuestro punto de equilibrio, con la curva de distensibilidad del pulmón por este lado y la curva de distensibilidad de la caja torácica por este lado. Como las dos estructuras están en equilibrio, pues al final la curva de distensibilidad de nuestro sistema respiratorio total, es decir, pulmones y caja torácica, será la que tiene pues la línea continua, la sumatoria de las dos fuerzas, los pulmones por un lado y la caja torácica.
Entonces miren ustedes que si este es nuestro sistema ventilatorio total, cuando arrancamos de capacidad residual funcional, es decir, tenemos volumen de reserva expiratoria, volumen residual, será fácil o difícil tomar el aire. La pendiente aquí es bien pronunciada. Tenemos que meter poquita presión para poder lograr meter un buen volumen de aire. Entonces, en condiciones normales, nuestro sistema ventilatorio se encuentra en un punto de equilibrio entre las dos fuerzas en que es muy fácil meter y sacar el aire. Es el punto de la curva probablemente más favorable. No lo olviden entonces, aquí meter y sacar aire, que es lo que hacemos nosotros, a partir de capacidad residual funcional, es probablemente el punto en donde es más fácil para mover nuestro volumen corriente. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Por eso les decía desde el principio que la capacidad residual funcional pues es una capacidad que fisiológicamente cuando ustedes terminan de expirar allí, ¿no es cierto? Tienen esa cantidad de aire dentro de los pulmones y quieren tomar aire, contraen el diafragma, pero nuestro sistema no va a poner mucha resistencia, dado que las fuerzas de allí están en equilibrio y la pendiente de la curva es la más favorable. ¿Está bien? Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de un componente que no podemos olvidar, y es que hablamos de los pulmones como si fueran solo los alvéolos, pero para meter y sacar el aire, pues hay que contar con que el aire tiene que fluir a través de la vía aérea, ¿no es cierto? O sea, la tráquea y los bronquios. Y si se acuerdan de la física del colegio, pues cuando uno quiere pasar un fluido a través de un conducto, siempre existirá algún grado de resistencia que el conducto le va a oponer al fluido que vayamos a mover. En el caso de la respiración, pues hablaremos de aire que va a fluir a través de conductos que son la tráquea y los bronquios. La otra condición, la mencionamos antes, y es que para que haya flujo, es obligatorio que haya diferencia de presiones. Por ejemplo, en inspiración, que la presión de apertura en la boca, o de apertura oral, aquí, sea mayor que la presión de los alvéolos. Y si eso se cumple, pues el aire va a fluir desde el exterior hacia los alvéolos. Pero la vía aérea le va a poner resistencia. ¿Cómo será el flujo en la vía aérea? ¿Flujo laminar o flujo turbulento? ¿Qué creen ustedes? En la naturaleza normalmente es muy difícil encontrar ejemplos de flujo laminar, porque es un flujo perfecto. Y en la vía aérea sí que más, porque la vía aérea tiene una cantidad de divisiones, empezando por aquí en la vía aérea superior, que existen las turbinas, los cornetes que dan turbulencia al aire para calentarlo, humedecerlo, las partículas. Entonces el flujo en la vía aérea nuestra naturalmente es turbulento. Por ejemplo, sobre todo en el que tiene problemas de rinitis. Entonces, normalmente tenemos un flujo turbulento en nuestra vida. ¿Sí? A la hora de ventilar, pues, digamos que podremos meter mayor cantidad de aire, o será directamente proporcional a la diferencia de presiones que haya entre la boca y el alvéolo. Mientras más diferencia de presión haya, pues, se supone que hay más flujo, ¿no es cierto? Directamente proporcional. Pero la ventilación será inversamente proporcional a la resistencia que le ponga el bronquio. Mientras más resistencia le pongan los bronquios al paso del aire, pues habrá menos entrada de aire, obviamente. Entonces, diferencia de presiones dividido entre resistencia de la vía aérea. Y si queremos despejar la resistencia de la vía aérea, pues simplemente cambiamos la ecuación y sería la diferencia de presiones entre alvéolos y la boca dividido por el valor de la ventilación. También se conoce y se sabe que la resistencia de la vía aérea depende de varios factores, entre ellos la longitud. Mientras más largo es el conducto, en teoría, pues acumulará mayor resistencia. ¿No es cierto? N será el coeficiente o la densidad del fluido que estemos analizando. Y será inversamente proporcional a la resistencia al radio del conducto. ¿Sí? Pero ese valor elevado a la cuarta potencia.
Quiere decir que si reducimos el radio de la vía aérea a la mitad, la resistencia se va a elevar por un factor que es multiplicado a la cuarta potencia. O sea que al final el principal factor que afecta la resistencia de la vía aérea es el radio. ¿Cierto? Mientras más amplio es el conducto, más fácil, menos resistencia hay. Mientras más estrecho el conducto, pues más resistencia. Bueno, y entonces habíamos hablado la clase pasada de que la vía aérea, pues en la medida en que progresábamos desde la tráquea, nuestra ¿Z qué? Z0, la tráquea, hacia Z23, ¿cómo era el calibre de la vía aérea? Cada vez menor, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se les olvidó ya? No. Hace parte del 95%, que se le olvida a uno. Pues sí, la vía aérea en la medida en que avanzamos dijimos que se va reduciendo progresivamente y cuando llegamos a Z15 el bronquio era como de calibre de menos de 1 milímetro, o sea, 0.5 milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será la resistencia en la medida en que avanzamos en la vía aérea? ¿Mayor o menor? Cada vez mayor, diría uno, ¿no? Pero miren ustedes, aquí están nuestras generaciones Z, Z0 tráquea y Z20, conductos alveolares, y allá están los valores de resistencia. Y miren ustedes que, siendo que la tráquea es la que tiene mayor radio, la resistencia medida en esas primeras generaciones es mayor que la resistencia cuando llegamos a divisiones Z18, 19 o 20. No pasa lo mismo con los Yo diría, capilares. ¿por y qué la otra. razón? ¿Qué es lo que pasa con los capilares? Pues que el área transversal. El área de sección. Entonces no es una tráquea contra un bronquiolo, sino una tráquea contra millones de bronquiolos, ¿no? Y al final, si sumamos el calibre, aunque sean muy chiquiticos, siendo tantos, sumado el calibre de todos los bronquiolos del área de sección transversal, no se reduce en la medida en que vamos hacia la periferia, sino que va a ser al contrario en aumento. Por eso la resistencia de la vía aérea al paso del aire, en la medida en que progresamos hacia la periferia, pues va reduciéndose en lugar de aumentar. ¿Está bien? Ahora, la resistencia de la vía aérea es afectada por varios fenómenos. ¿Sí? Por ejemplo, es diferente si midiéramos la resistencia a diferentes volúmenes pulmonares. A volumen residual, por ejemplo, ¿cómo será la resistencia de la vía aérea? Volumen residual significa, hagan todo su esfuerzo, saquen todo el aire que puedan. ¿Qué le pasó a la vía aérea ahí? Como la presión intratorácica para poder sacar todo ese aire es positiva, entonces la vía aérea tiende a colapsarse, ¿no es cierto? Entonces hay muchos bronquios colapsados. ¿Cómo será la resistencia? Alta, porque el calibre de las vías aéreas está reducido. Y recuerden que una reducción del radio incrementa la resistencia a la cuarta potencia. Entonces, en volumen residual, una resistencia de las vías aéreas es alta. Mientras que en capacidad pulmonar total, tomamos todo el aire que pudimos y ahora la vía aérea está máximamente abierta. O sea que el calibre de la vía aérea ya es mayor. Y ahí, ¿cómo será? Si midiéramos la resistencia allí, pues debe ser menor, el radio es mucho mayor. ¿Está bien? Uno de los factores entonces que afecta la resistencia de la vía aérea es el volumen pulmonar al cual la midamos. La otra tiene que ver con el retroceso elástico. ¿Sí? Las fibras elásticas están en los septos interalveolares. Y dijimos que a los alvéolos, por estar así, tienden a colapsarlos, ¿no es cierto? Pero sobre los bronquiolos, agarradas las fibras elásticas a la pared de los bronquioles, y aquí hay alvéolos, traccionan la vía aérea hacia afuera. O sea que el retroceso elástico en la vía aérea funciona al contrario de lo que hacen los alvéolos. A los alvéolos trata de colapsarlos, pero a los bronquiolos los mantiene abiertos. ¿Sí? Entonces, el retroceso elástico nos permitiría
que fluya el aire fácilmente cuando ya tenemos vías aéreas que no tienen un soporte cartilaginoso ni una pared gruesa. Y así no se colapsa. Entonces, ¿qué le pasa al enfisematoso? Pierde fibra. Los alvéolos se insuflan fácil, pero el aire les queda allá adentro. ¿Y qué le pasa a los bronquiolos? Si los bronquiolos dependían de la elasticidad para mantenerse abiertos, cuando le pierden fibras elásticas, a la hora de expirar, estos bronquiolos se colapsan muy fácilmente y contribuyen a lo que llamamos en el enfisematoso el atrapamiento de aire. Cuando ustedes vean enfisematosos en su práctica clínica van a ver que normalmente tienen unos tórax muy amplios, ¿no? Que llaman tórax en tonel, porque están ya acostumbrados a tener unos volúmenes de aire muy grandes en sus pulmones, el aire se les queda atrapado. Cuando tratan de sacar el aire, primero no hay retroceso elástico, los alvéolos se quedan apretados. Y luego, si intentan hacer más fuerza, los bronquiolos se les cierran y el aire no puede fluir hacia afuera. Y eso termina afectándolos, generándoles el síntoma principal, que es la asfixia en la disnea. Bien, el retroceso elástico también tiene que ver con ese fenómeno de la resistencia en la vía aérea. Entonces miren ustedes que aquí resumimos todos los factores que pueden afectar la resistencia de la vía aérea. Fundamentalmente tienen que ver con el cambio del radio o el calibre de la vía aérea. Área de sección transversal, pues que es más pequeña finalmente en la zona central que hacia la periferia. El volumen pulmonar, ya dijimos que a volumen residual es mayor la resistencia. A capacidad pulmonar total, cuando la vía aérea es máximamente abierta, pues menos resistencia. El retroceso elástico del pulmón, si funciona bien, los bronquios están abiertos y el radio se mantiene. Si se pierde el retroceso elástico, el radio se reduce. Ahora, porque la clase pasada también. Ah, pero me falta mucho tiempo. ¿Nos dejamos entrar o qué? Un segundito. Terminamos acá. Retroceso elástico del pulmón. La presión intrapleural tiene que ver, pues si es negativa, mantiene la vía aérea expandida porque la tracción hacia afuera. Cuando hacemos una expiración forzada, la presión intratorácica positiva tiende a colapsar la vía aérea. Recuerden que la vía aérea tiene músculo liso, sobre todo en sus primeras divisiones, vía aérea de conducción. Y entonces, si el músculo liso de la vía aérea se contrae, ¿qué pasa? Se tiende a cerrar. Eso ocurre en una enfermedad que es muy frecuente, que es el broncoespasmo. Ocurre en el asmático, ¿no? Entonces el asmático, como parte de la fisiopatología de la enfermedad, hay espasmo bronquial. El músculo se contrae. En el EPOC no tanto, aunque hay pacientes con EPOC que tienen hiperactividad bronquial. Inflamación de la vía aérea. Ocurre, por ejemplo, en la bronquitis, ¿no? Se inflama la vía aérea, hay más secreciones, está hinchada la vía aérea, se reduce el calibre, y si uno está muy afectado, pues trata de hacer ejercicio cuando tiene una gripa fuerte y va a sentir que se agita fácilmente porque el aire no pasa fácilmente. Y recuerden también que, como toda víscera, tiene inervación simpática y parasimpática. ¿Y el simpático qué hace sobre la vía aérea? La dilata, ¿no es cierto? O sea que al dilatarla aumenta el radio y reduce la resistencia. Y el parasimpático, a través del vago, broncoconstricción, y entonces aumento de la resistencia. Estos fenómenos todos aumentan la resistencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Venimos a invitarlos a la jornada de donación de sangre. Ya hoy acabamos lastimosamente, pero tienen hasta las 5:30 de la tarde para que vayan a donar y aporten su granito de arena. Recuerden que una donación puede salvar hasta 3 vidas, se pueden ganar obsequios o cupones, entonces no se pierdan esa oportunidad tan increíble. Y pues nada, los vamos a estar esperando. Muchachos, ustedes que son de la rama de la salud, más que nadie saben la importancia de esto. Además, vamos a estar dando unas chipapas para los que lleguen a donar, los siguientes donantes. Entonces, allá lo esperamos. Y vamos a hacer una dinámica, unas preguntitas. Bueno, y vamos a hacer unas preguntas acá súper rápidas. Por favor, levantan la mano y yo les doy la palabra, ¿listo? Entonces, la primera es, ¿cuál es el tipo de sangre más común? ¡Bravo! Bueno, ahora sí, por favor, no hablan antes de que yo les dé la palabra, ¿listo? La segunda es, después
después de cuántos días de estar en una zona endémica pueden donar. 6 meses. ¡Bravo! 6 meses. ¿Quién respondió? Bueno, y la última para podernos ir. ¿Qué es una zona endémica? Zona de riesgo de contagio. ¡Bravo! Muchachos, ya saben, están todos invitados a la jornada de oración. Hoy es nuestro último día. Vamos a estar en los salchipapas, como ya les dije anteriormente, y premios increíbles. Además, si son los negativos, tienen premio doble. Le faltan 3, son los 3 para completar la meta. Bueno, los esperamos. Chao, muchachos. Gracias. Bueno, entonces a la hora de respirar, de ventilar, ya vieron ustedes que por un lado tenemos los pulmones, alvéolos básicamente, que tienen retroceso elástico y tensión superficial. Por otro lado tenemos la caja torácica, que también tiene su distensibilidad y que pues para poder abrir hay que meterle presión. Y por otro lado, el componente que no es despreciable, que es el de la vía aérea, que puede ser, depende fundamentalmente de la resistencia, de cambios en el radio, y el radio de la vía aérea puede ser afectado por todos esos factores, que al final harían que sea más difícil meter o sacar aire. En condiciones normales, todos esos factores, digamos, están controlados, ¿no es cierto? Pero en condiciones de enfermedad, como por ejemplo hablamos del asma, de la bronquitis, la resistencia se altera y nos afecta nuestra capacidad de ventilar. Tengo una pregunta. ¿Sí? Digamos, en el asma, absolutamente siempre hay una contracción mayor del músculo liso, o solamente en situaciones como de Sí, el asmático, cuando se trata adecuadamente, puede estar perfectamente normal, ¿no es cierto? O sea que el asma realmente es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, y como parte del proceso de inflamación se incluye el espasmo bronquial, pero si se trata adecuadamente, eso se controla. Y en la medida que eso pase, un asmático puede estar completamente asintomático y puede tener una espirometría perfectamente normal. Entonces, realmente solo es en casos de crisis o cuando el asma no está bien controlado. Bueno, falta un detallito aquí en relación con el movimiento del aire en nuestra vía aérea y hacia los alvéolos, que ya no tiene que ver con las fuerzas mecánicas propiamente, volvamos acá, sino que tiene que ver con el fenómeno de la difusión. ¿Sí? Entonces, vean, ustedes habíamos dicho aquí que el diafragma baja, que se cambia la presión, que entra el aire y el aire empieza a fluir por estos cambios mecánicos. Pero, atención, a ver, no se nos disperse. La donación es más tarde. Entonces, cuando llegamos a un punto que es la vía aérea, ¿cómo se llama esta? Donde ya hay alvéolos. Pero la vía aérea, ¿a qué? Asinar. ¿Qué pasa? Que aquí está entrando un fluido que es un gas, que es el aire, que tiene mucho oxígeno. Y por acá hay capilares que llevan sangre con poco oxígeno. Entonces aquí ya algo del movimiento de las moléculas que hay en ese gas, por ejemplo el oxígeno, va a depender de difusión. El oxígeno se va a mover ya por ese fenómeno hacia los alvéolos y va a pasar a los capilares. O sea que en parte también eso va a contribuir a que el aire se mueva, digamos, por lo menos el oxígeno, hacia la periferia, hacia los alvéolos, hacia adentro de los alvéolos. Y lo mismo el CO2 al contrario, ¿no? De la sangre hacia acá se van a mover moléculas de ese gas, hay movimiento efectivo por el fenómeno de difusión. Entonces, un fenómeno adicional que contribuiría al movimiento del aire en nuestros pulmones. ¿Está bien? Miren aquí que si habláramos de la resistencia total que le pone nuestros pulmones al paso del aire, o a la entrada y salida del aire, la vía aérea, que fue la última que mencionamos, al final es la que puede oponerse más a la entrada y salida del aire, condiciones normales. La resistencia de la vía aérea diríamos que haría el 80% de la resistencia total de nuestros pulmones,
a la entrada y salida del aire, sobre todo en su parte superior, la nariz, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, que es la zona más tortuosa. 40-50% de la resistencia de la vía aérea está en vía aérea superior. Tráquea y bronquios principales 20 a 30%, y en los bronquiolos más chiquitos, por el fenómeno de este que hablamos, ¿no es cierto?, sección transversal, la resistencia en la vía aérea pequeña es la que, digamos, que contribuye menos a la resistencia total de la vía aérea, que es 80% del total. Y los pulmones, la parte que tiene que ver con retroceso elástico y tensión superficial, solamente 20%. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Porque vamos a cambiar ahora un poco de tema para ver cómo se comporta nuestro fluido que metemos y sacamos del pulmón, que es el aire. ¿Y qué es el aire? Principalmente el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Es un 80% nitrógeno. O sea que es una 19%. mezcla de gases. Una mezcla de gases, ¿cierto? El aire es un conjunto de gases. ¿Cuál es el que predomina? Dijeron nitrógeno, que es ¿cuánto? 79% de este aire que hay aquí es nitrógeno. ¿De acuerdo? El segundo componente, oxígeno. ¿Cuánto? 19%. Un poquito más. 21%. Casi 21, 20.9% del aire es oxígeno. O sea que ya nos quedó 79, 20.9. Nos quedó 0.1 para un resto que puede ser otros gases como el helio, monóxido de carbono, que lo hay dependiendo de qué tanta contaminación haya donde estemos, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente, para efectos prácticos decimos 21% oxígeno. Pero en la práctica clínica siempre dirán ustedes 21% o la fracción de oxígeno inspirado 0.21 de 1, ¿no es cierto? Pues bueno, eso es lo que nosotros vamos a meter a nuestros alvéolos y vamos a ver cómo eso, en la medida en que inspiramos y llevamos el aire a los alvéolos, empieza a cambiar la composición de esa mezcla de gases. Ahora, la mezcla de gases en el aire, nitrógeno, oxígeno y lo demás, produce presión. ¿Cómo se conoce a esa presión que produce el aire sobre todas las estructuras existentes? Presión atmosférica. ¿Cuánto es el valor de la presión atmosférica? Depende. 760. 760, pero ¿en dónde? A nivel del mar. ¿Y de qué depende que cambie? De la altitud. O sea, no es lo mismo aquí en Cali, que estamos a ¿cuántos metros? 1500. No menos. 1000 metros más o menos. ¿Y en Bogotá? 2600. Entonces, ¿qué sucede? El aire produce presión, ¿no es cierto? Nuestro punto más bajo en la Tierra, digamos que es a nivel del mar. A nivel del mar hay una columna de aire que va desde la arena donde estamos bronceando hasta que se termina la atmósfera, ¿no es cierto? Y la presión que produce esa columna de aire completa a nivel del mar, pues es de una atmósfera, toda la atmósfera pesando sobre nosotros, ¿cierto? Y en milímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio. ¿760? Sí, o sea que si ustedes se van a Cartagena y se acuestan en la playa, entonces por aquí tienen 760 milímetros de mercurio, por aquí 760 milímetros del aire, o sea del nitrógeno, del oxígeno fundamentalmente. Y a eso estamos sometidos todo el tiempo. Pues si subimos aquí a Cali, que son 1000 metros menos, ¿cuánto es la presión? 1000 metros menos, de aquí hasta que termina la atmósfera ya son 1000 metros menos que si estuviéramos en Cartagena. Entonces la presión debe ser menor, ¿no es cierto? Porque hay menos columna de aire sobre nosotros, aplastando. ¿Aquí cuánto es? Alrededor de 680 milímetros de mercurio.
Y en Bogotá, 2.600 metros, estábamos como en 560 milímetros de mercurio. La columna de aire ahí es 2.600 metros menos, hasta que sale uno de la atmósfera, ¿no es cierto? Hay menos presión atmosférica. Y es la misma mezcla de gases, que al final la presión atmosférica pues simplemente cambia porque la columna de aire es de menor longitud, pero es el mismo 79% de nitrógeno, el mismo 21% de oxígeno. Entonces, aquí está a nivel del mar lo que ocurre. Digamos que de 760 milímetros de mercurio, 79% de nitrógeno, o sea, unos 600 milímetros de mercurio. 21% o 20.9% es oxígeno, que serían como 159 milímetros de mercurio. Y CO2, casi nada, ¿no? 0.3 milímetros de mercurio. Pero una pregunta medio boba. En los submarinos, ¿no se lleva presión atmosférica? Pues eso pasa como en los aviones, ¿no? Que son presurizados. ¿Qué significa eso? Que a usted cuando lo montan en un avión y cierran esas puertas herméticamente, pues no hay forma de que el aire de afuera entre a la cabina. O sea que con la presión que usted sale del sitio donde despegó, hasta que llega, no cambia mucho no cambia mucho, aunque sí cambia un poquito. Cuando ustedes suben y bajan, sobre todo, empiezan a sentir que los oídos se les están... Es porque sí la presión de todas maneras cambia un poquito, pero en general, cabinas presurizadas, la presión no cambia significativamente. Muy bien, entonces, en la playa de Cartagena estamos sometidos a la presión del aire de 760, o sea, esto, 159 de oxígeno y 600 de nitrógeno, ¿cierto? Y bueno, ese es el aire que nosotros vamos a respirar, o estamos respirando. Ahora, cuando nosotros empezamos la inspiración, contraemos el diafragma y el aire empieza a entrar porque la presión allá adentro se hizo más bajita, y el aire entra a la nariz, o si respiramos por la boca, a la boca. Miren que inmediatamente se produce un cambio que es esto. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué pasó en este primer momento de esa inspiración? Que lo llaman gas inspirado. Es el gas que cuando entra a la boca o a la nariz. ¿Cuál es la diferencia? Allá hay 3 y aquí hay 4. Es evidente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se sumó ahí? A la mezcla de gas. Vapor de agua. ¿Y por qué? Porque ahora ya no es solamente oxígeno y nitrógeno, sino que hay vapor de agua. Pues porque dentro del aire hay agua. Sí, estas vías internas son húmedas, ¿no es cierto? Y a la temperatura de nuestro organismo son vapor. ¿Ah? Que el ambiente no es Sí, la humedad. Sí, pero pues depende de eso, pero digamos que en condiciones normales este aire no tiene una presión de vapor de agua significativa. Entonces, al inspirar, vamos a mezclar ese aire que hay aquí afuera con vapor de agua que tenemos aquí adentro, ¿no es cierto? Entonces, medidas las presiones de la mezcla de gases, ahora hay un gas nuevo que es vapor de agua. ¿Quién recuerda la ley de Dalton, de la física de bachillerato? Me va mal aquí. Se llama ley de las presiones parciales. ¿Y qué dice esa ley? Que la presión total de una mezcla de gases es simplemente la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Pues aquí eran 760 por estos 3. Aquí tiene que seguir siendo 760, pero ahora por 4. La presión de vapor de agua se estima que a nivel del mar es de 47 milímetros de mercurio. Eso tiene que restársele a las otras para que se mantengan los 760. Entonces ustedes ven que bajan un poquito las otras. Ya no es 159, sino 149, 600, 564 y 47 de presión de vapor. Ese es nuestro gas inspirado, aquí arriba. Luego, seguimos inspirando y el aire empieza a fluir por la vía aérea y llega a los alvéolos. Y ahora cuando medimos presiones de gases en los alvéolos es lo que encontramos. ¿Qué les llama la atención? que aumentó el CO2 reduciendo la presión
aumentó el CO2 y ¿qué más? Si aumenta el CO2, supone uno que como tiene que mantenerse en los 760, alguno tiene que bajar. ¿Cuál bajó? El oxígeno era 149 y ahora es 104. Y el nitrógeno también subió. Eso, nada muy significativo. ¿Qué pasó ahí o por qué razón cuando medimos los gases, las presiones de nuestra mezcla de gases en alvéolos, ocurre esto? ¿Por qué? Porque se estableció intercambio, que eso es muy rápidamente, ¿no es cierto? Habíamos dicho que en 0.25 segundos normalmente ya ha ocurrido el intercambio gaseoso. O sea que nada más que llegue el gas a los alvéolos, ¿quién se va de la mezcla? El oxígeno. ¿Se va para dónde? A la sangre. ¿Y quién entra? El CO2. Y más o menos de lo que va de oxígeno se recupera de CO2, más o menos. Entonces, cambian los gases por difusión. Básicamente, que fue lo que vimos ahora, cómo se movían las moléculas para uno u otro lado al final del recorrido. Y ahora pongan cuidado a una cosa. Terminamos inspiración. Y ahora decimos, bueno, vamos a expulsar el aire. Y aquí, al expulsar el aire, medimos las presiones del gas expirado. Y miren lo que pasa. ¿Qué ocurrió ahí? En el alvéolo teníamos 104 y al expulsar el aire 120. Aumentó el oxígeno. Y el CO2, 40 y se bajó a 27. ¿Qué pasó? Al expulsar el aire, ¿será que mientras sacamos aire produjimos oxígeno por el camino y se lo pusimos a ese aire? Y el CO2 que está en los alvéolos, ¿qué pasa con él? ¿Por qué se reduce a la hora que medimos el gas aquí en la boca? Pero es el aire que ya sale. Sí, el que expulsamos. Ah, pues porque es el mismo oxígeno que queda en el aire del ambiente, ¿no? No. Este aire que entró a los alvéolos y tenía esas presiones en los alvéolos, pero cuando nosotros analizamos el gas que expulsamos, que viene de nuestros pulmones, las presiones son así. En el aire que expulsamos hay un poco más de oxígeno que en el alveolar y hay un poco menos de CO2 que en el alveolar. ¿Alguien sabe? ¿Qué fue lo que pasó en el camino que hizo que cambiara la mezcla de gases? Pues miren esto. Cuando ustedes respiran su volumen corriente con una mezcla de gases conocida, que es la del aire atmosférico, ¿qué pasa? Que no todo el aire va a llegar a vía aérea a hacinar, ¿no es cierto? De 500 mililitros de aire que ustedes meten, un volumen se nos queda en la nariz, en la garganta, en la tráquea, en los bronquios, en nuestras primeras 15 divisiones. ¿Y ahí qué pasa? No hay intercambio. O sea que ese, en teoría, es un aire que va a mantener las características del atmosférico. O sea, mucho oxígeno y nada de CO2. ¿Sí o no? Como se ve acá. Mientras que el que sí llega a los alvéolos, pues va a perder oxígeno y ganar CO2. ¿Qué tanto? De 500 mililitros, 150 aproximadamente se quedarán en vía aérea de conducción, que eso es 30%, no es despreciable. Bueno, ahora ¿qué sucede? Habíamos medido el gas solo aquí, pero no acá. Cuando nosotros expiramos, se mezclan los dos gases, ¿no es cierto? Y al final, este gas con mucho oxígeno y este con poco oxígeno, combinados nos dan un poquito más de oxígeno en el aire que expulsamos y un poquito menos de CO2 en el aire que expiramos, ¿sí o no? Por la mezcla de los gases alveolar y el gas de la vía aérea de conducción. ¿Qué pasa con ese aire de la vía aérea de conducción? Que de alguna manera sería como un desperdicio, ¿no es cierto? Es un volumen de aire que usted lo tiene que meter, pero no le va a servir para oxigenar ni para eliminar el CO2. Pero pues es necesario, porque uno no se puede pegar el salto de aquí hasta acá sin pasar por la vía aérea.
pero como no sirve para intercambio, se ha denominado espacio muerto anatómico. Quiere decir un espacio en el que entra aire, pero pues no sirve desde el punto de vista de función de intercambio gaseoso, pero lo llaman espacio muerto. Y anatómico porque depende de nuestra anatomía. Nuestra anatomía es así y no hay nada que hacer. Nos sirve para conducir el aire, pero no va a servir para intercambiar. ¿Sí? Y al final, pues como conserva alto oxígeno, al mezclarse con el del alveolo, termina produciendo algo como esto. ¿No es cierto? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Muy bien, entonces espacio muerto anatómico. Profe, pero entonces va a ser la división 15. Sí, normalmente la vía aérea de conducción es Z15, que son bronquiolos terminales. Z16 para adelante ya es zona acinar o de intercambio gaseoso o respiratorio. Profe, qué pena la pregunta. ¿Habría alguna diferencia en la cantidad de oxígeno o en la cantidad de aire en la que uno ingiere si es por vía oral o por vía nasal? No. Realmente no, porque es el mismo aire, ¿no es cierto? La diferencia está fundamentalmente que si respira uno por la boca, pues no se cumplen las funciones que tiene la nariz, que es calentar el aire, humedecerlo y filtrar muchas partículas extrañas que van en el aire. Al respirar por la boca, entonces uno entra con un aire más seco y además con más partículas a la vía aérea y puede generar cambios como inflamación de la vía aérea si uno respira constantemente por la boca. ¿Está bien? Bueno, pues entonces, la ventilación alveolar, pues dependerá de todos estos fenómenos que hemos analizado, pero cuando queremos calcular cuánto nosotros ventilamos, pues como en el caso del corazón, que se habla de gasto cardíaco, aquí hablamos de ventilación minuto. ¿Cómo calcularían ustedes la ventilación minuto? Es sencillo. No, pues, Nos pregunta la si frecuencia respiratoria. ¿Cómo? Sería la frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria, es decir, el número de veces que nosotros movemos nuestro volumen corriente multiplicado por el volumen corriente. Frecuencia respiratoria por volumen corriente nos da la ventilación minuto. Es decir, el aire que movemos hacia adentro y hacia afuera en un minuto. ¿Cuánto será eso más o menos? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en reposo? 70. Oh, 70. ¿Ustedes están respirando así? 16 a 20, de pronto menos, ¿no? En reposo pues 12, 14, entre 12 y 16 normalmente. Y volumen corriente, digamos 500 mililitros, 12 respiraciones, serían algo así como 6 litros por minuto. Obviamente, guardadas las diferencias, como hablábamos al principio, de nuestra anatomía, y que personas son muy grandes y otras mucho más pequeñas. Entonces, para calcular la ventilación minuto, no se les olvide, así como multiplican volumen sistólico por frecuencia cardíaca, aquí multiplicamos volumen corriente por frecuencia respiratoria y vamos a tener nuestra ventilación minuto. Ahora, si ustedes ventilan normalmente esto, en condiciones normales, pues van a lograr un equilibrio en el oxígeno y en el CO2, tanto en los alvéolos como en la sangre. Pero recuerden que uno puede ventilar más o menos, ¿no es cierto? ¿Cómo ventilarías menos? Afectando uno, cualquiera o los dos componentes. O sea, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que ya no sea 12, sino 10, 8, 6 respiraciones por minuto, pues reduce la ventilación. O reduciendo el volumen corriente, que no sean 500, sino 400, 300. ¿Ah? Bueno, esto es como para entender de qué se trata. Pero lo que quería mostrarles aquí es que si ventilamos poquito, ya eso lo llamamos como ventilar poquito, técnicamente se llama hipoventilación alveolar, hipoventilación
Pues, ¿qué pasará con el CO2? Si la ventilación nos permite sacar CO2 y ventilamos poco, ¿qué le pasará al CO2? Que va a empezar a aumentar. Entonces, cuando hay hipoventilación, el CO2 en el gas alveolar y en la sangre, porque recuerden que el equilibrio es inmediato, pues se va a empezar a aumentar. Y el oxígeno, ventilación alveolar muy poquita, pues las presiones del oxígeno obviamente empezarán a disminuir. ¿Por qué? Porque llevamos poco oxígeno a los alvéolos, pero nuestro organismo sigue consumiendo lo mismo, el metabolismo basal. Entonces, los niveles de presión de oxígeno van a empezar a caer por ese lado. Hipoventilación. Ahora, también podemos aumentar la ventilación. ¿Y cómo se llamaría? Hiperventilación alveolar. ¿Y cómo lo hacemos? Aumenta la frecuencia respiratoria o aumenta el volumen corriente o aumentan las dos cosas. Al hiperventilar, ¿qué pasará? Pues lo contrario, ¿no? El CO2, que es probablemente más sensible, va a tender a caer muchísimo y el oxígeno a aumentar. ¿Sí? ¿Cómo la disminuyes? Voluntariamente lo puede hacer uno, porque aunque la respiración pues sea involuntaria, con la respiración tenemos la posibilidad de manejar eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora puede hacer una apnea, ¿no es cierto? Y una apnea puede durar un minuto y sería una respiración por minuto. Y por más de que haya sido 1 litro, por ejemplo, pues no va a dar más ahí. Entonces, ahí ya hipoventilaste, no vas haciendo apnea. Pero puedes respirar 3 veces o 4 veces en un minuto y eso va a reducir notablemente la ventilación. ¿Sí? Y el volumen corriente también, ¿no? Las personas que hacen apnea, o sea, en realidad, ¿qué tanto podría llegar a durar una persona? ¿Podría llegar a qué? A durar una persona sin hacer... Ah, no, apneas, pues hay campeones de apnea que han durado como 13, 14 minutos. ¿Cómo? Pero para eso se requiere un entrenamiento de muchos años, ¿no? En que el organismo se condiciona y logra mantener, digamos que reducir el metabolismo al máximo con relajación y lo demás, y pues con hiperventilación previa. Y eso ya es cuestión de entrenamiento. Muy bien. Entonces aquí en la ecuación lo que quería mostrarles es que cuando hablamos de ventilación, el CO2 en general es más sensible a los cambios de la ventilación. Y entonces, si uno quisiera saber qué tan bien o mal ventilada está una persona, pues puede medir la presión alveolar de CO2, pero esa no es tan fácil de medir. Pero se puede medir la presión arterial de CO2. Y recuerden que el equilibrio entre gases de alvéolo y sangre es casi inmediato, o sea que en teoría en sangre arterial las presiones de oxígeno y de CO2 deben ser prácticamente idénticas que las que hay en los alvéolos. O sea que uno puede, estimando la presión de oxígeno y de CO2 de la sangre arterial, pues suponer que eso mismo está pasando en el alvéolo, ¿no es cierto? Porque eso está equilibrado desde el principio. Entonces la presión alveolar de CO2 será directamente proporcional a la producción de CO2 dividida entre la ventilación alveolar. Mientras más ventilación alveolar haya aquí, que sería, por ejemplo, como ves en el denominador, al aumentarla hiperventilando, pues la presión alveolar de CO2 se va a reducir, que era lo que veíamos en esa gráfica. Y si hipoventilamos, es decir, aquí es muy pequeño el valor de ventilación, pues la presión alveolar de CO2 va a aumentar. El denominador se reduce, que sería lo que vemos aquí. Entonces, cuando quieran en la práctica clínica evaluar qué tan bien o mal ventilado está uno, hacemos gases arteriales, miramos cómo está el CO2 y ahí podemos decir o aproximarnos a cómo está la ventilación. Bueno, aquí vamos a pasar a algo que es un poquito el detalle de qué pasa en los pulmones a la hora de que entra el aire. Y yo les pregunto, cuando ustedes toman aire, el aire va por la tráquea, ¿no es cierto? Llega a dividirse para los dos pulmones, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, y llegando allí, a nivel del lirio pulmonar, el aire, ¿para dónde coge? Más fácilmente, o para todo lado coge igual, para arriba, para la parte del medio o para abajo. El aire, sí.
El aire está entrando a los pulmones, llega a los bronquios fuente y ahí tiene que repartirse para el lóbulo superior. Eso puede, es que hay tipos de respiración, ¿no? Hay una respiración clavicular. Estoy diciendo si hay alguna parte del pulmón en donde entre más fácilmente el aire que a otra, en condiciones normales. ¿Ah? O a toda parte va igual, se distribuye homogéneamente. Entonces, pues bueno, eso lo analizaron y aquí ustedes vean, esta es la parte basal de los pulmones, la parte media y la parte superior. Entonces ponen a las personas a inhalar xenón radioactivo mezclado con oxígeno. En teoría eso generaría reactividad y le permitiría a uno saber hacia dónde fue más fácilmente o hubo mayor cantidad de aire, arriba, en el medio o abajo. Ventilación por unidad de volumen de acuerdo a la reactividad, y lo que vieron los fisiólogos es que el aire, una vez parado aquí en el ilio, es, digamos que más fácil que vaya hacia las bases de los pulmones. Los alvéolos de los pulmones van a ventilar más fácilmente que los alvéolos de las bases que los de los ápices. ¿Por qué razón? Por gradiente de presión. Gradiente de presión, o sea, retroceso elástico fundamentalmente. Los alvéolos de los ápices normalmente están más distendidos. ¿Y eso explicaría que en la parte basal de los pulmones haya más bronquios? No, bronquios hay igual en todas partes. Pero ¿qué es lo que Bronquios sucede? segmentales. Cuando hablamos, la explicación está en lo siguiente. Cuando hablamos de presión intrapleural, dijimos, hay como dos émbolos, uno, los pulmones jalando para un lado, otro, la caja torácica para otro, a través del espacio pleural, y entonces la presión intrapleural normalmente es, ¿qué? Negativa. Y dijimos que la capacidad residual funcional era menos 5 centímetros de agua, pero resulta que eso no es homogéneo. Si estamos de pie, la presión intrapleural será negativa siempre, pero más negativa en los ápices que en las bases. O sea que la presión intrapleural, digamos que hace una fuerza de tracción hacia afuera más fuerte en los alvéolos que están arriba que en los alvéolos de abajo. En otras palabras, por ese fenómeno los alvéolos de arriba están más abiertos que los alvéolos de abajo en condiciones normales. Y si están más abiertos los de arriba, ¿cómo será el retroceso elástico de esos alvéolos? ¿Más fuerte o menos fuerte? Más fuerte, o sea, que los distendimos, y recuerden que la elasticidad, las fibras de elastina lo que hacen es tratar de volver al tamaño natural. Si están así abiertos, ellos tienden a cerrarse fácilmente. Si arrancamos de ahí, a la hora de que entra el aire aquí y tenga uno que mandarlo para arriba donde hay mucha resistencia, mucho retroceso elástico, pues el aire coge para donde hay menos resistencia, menos retroceso elástico, que son los alvéolos